Bueno, muy bien. Vamos a completar entonces métodos de arranques. En la última clase habíamos terminado con arranque con autotransformador. Entonces, este método de arranque es con anillo rozante o inserción de resistencias en el rotor. Lógicamente, si estamos hablando de anillo rozante, si estamos hablando de inserción de resistencias en el rotor del motor, y lógicamente estamos hablando de un motor con rotor bobinado, ¿sí? Esto lógicamente a un rotor con jaula de ardilla no lo podemos hacer debido a que en la jaula de ardilla, recordemos, no existe ninguna conexión eléctrica, o sea que no hay posibilidad de poder modificar o poder insertar estas resistencias en el rotor. Bueno, muy bien, acá tenemos el esquemita, acá tendríamos el motor, este es el estator que está conectado a la red, y acá tenemos el rotor. Recordemos que para este tipo de máquina, ¿sí?, el número de pares de polo que se generan en el estator con las bobinas tiene que ser igual al número de pares de polo que se genera en el rotor, ¿sí? Esa era una de las condiciones que tenía esta máquina síncrona, esta máquina asíncrona, para que funcione correctamente, ¿ya? No así el número de fases, ¿sí? El número de fases, recordemos, que podía ser distinto. Bueno, eso sucedía en el rotor con jaula de ardilla o en cortocircuito, ¿sí? El número de pares de polo que se generaban en el rotor, ese rotor lo copiaba a espejo en el estator, perdón, copiaba a espejo el número de pares de polo del estator. En cambio, en este tipo de máquinas, rotor bobinado, ya se construían, ¿sí?, se construyen con el mismo número de pares de polo y el mismo número de fases. Esto ya por construcción coinciden las dos. Bien. Entonces, por eso que ven, acá aparecen, ¿ven? Aparecen ahí una conexión en estrella y acá aparece otra igual, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Y bueno, pues tenemos que generar justamente el mismo número de pares de polo y también tenemos que generar el mismo número de fases, ¿ah? Ahí tenemos los anillos rozantes, ¿sí? Ahí están los anillos rozantes, las escobillas. Entonces esta resistencia es la resistencia externa que nosotros vamos a ir modificando, ¿verdad?, para poder hacer arrancar esta máquina. Bueno, ¿qué características tenía esta máquina? Bueno, esta máquina tenía la característica, veamos, ¿sí?, la característica de, esto es lo mismo, veamos esto, la característica del par en función del deslizamiento. Bueno, acá tenemos que esta que tenemos acá, esta primera, RA', sería ¿sí?, la curva característica del par motor en función del deslizamiento cuando no tenemos ninguna resistencia externa conectada al rotor, ¿tá? O sea, esa situación vista de acá sería cuando este selector lo tenemos acá en el punto 5. Este va a estar acá en el 5, este va a estar en el 5, este va a estar en el 5, que quiere decir que tengo ahora un cortocircuito acá. Acá tengo un cortocircuito, decir que tengo un cortocircuito acá es lo mismo que decir que tengo un cortocircuito acá en las escobillas o que tengo un cortocircuito acá abajo. ¿Qué quiere decir? Que la única resistencia que tengo es la resistencia del bobinado del rotor, ¿sí? Bien, entonces es importante este método de arranque, sí es importante. ¿Por qué motivo? Porque cuando se utiliza un motor con rotor bobinado, vamos a, ¿sí?, la industria, en cualquier industria de proceso o en cualquier, ¿sí?, taller o cualquier, vamos y encontramos motores de este tipo con rotor bobinado. No, no se encuentran en cualquier lado. Este tipo de motores de rotor bobinado
se encuentran pura y exclusivamente cuando es necesario hacer arrancar al motor con un par muy grande, con par máximo. ¿Está? Entonces, ¿dónde se encuentran este tipo de motores? Se encuentran, por ejemplo, en la industria minera. En la industria minera, ¿no es cierto?, donde ahí hay muchos, ¿sí?, molinos, hay trituradoras de piedras, trituradoras de mandíbula, todo eso, que el motor tiene que arrancar con una carga muy grande. Entonces, para ese caso se utiliza este tipo de motor. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y se hace arrancar con resistencia máxima, como está ahora en el punto 1, ¿verdad? O acá también, como está en este caso, en este punto. Estamos ahí con resistencia máxima, ¿ven? Acá tengo esto, tengo el cortocircuitado, acá tengo hecho el centro de esta estrella, y acá tengo toda esta resistencia agregada a quién, a esta resistencia, ¿sí? Esta resistencia que tengo acá del bobinado. Este es el centro de estrella del bobinado. Bueno, estas resistencias acá también están conectadas en estrella. Una resistencia en serie con cada una de las bobinas. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a la curva par velocidad, que es lo que nos interesa. Entonces, acá tenemos que si nosotros le dimos el valor de resistencia máxima, recordemos también cuando vimos la curva par velocidad, recordemos que teníamos un deslizamiento crítico, ¿verdad? Ese deslizamiento crítico lo teníamos acá, donde el par es máximo. Sí, ahí tengo par máximo y desde acá hasta acá, ¿sí? Esto era el deslizamiento crítico, ¿sí? Ese crítico, ¿verdad? Que era igual a qué cosa. Y era igual a R21, ¿sí? Dividido X1 más X21. Este era el deslizamiento crítico. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿por qué les represento esto? Pues es muy importante observar esto. R21. ¿Qué es lo que es R21? La resistencia rotórica referida al estátor. Entonces ahora, si nosotros estamos haciendo arrancar al motor con máxima resistencia rotórica, quiere decir que ahora este R21 es grande. Si R21 es grande, como el deslizamiento crítico, ¿no es cierto?, es directamente proporcional, quiere decir que ahora este va aumentando, va aumentando, va aumentando. ¿Dónde estamos? Acá estamos. O sea que la curva par velocidad para el momento del arranque es esta que está acá. Esta sería la curva par velocidad. ¿Qué es lo que tengo en este momento? En el momento del arranque tengo el par máximo. ¿Está claro esto? Sí, profe. Bien, entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque acá está, digamos, la parte conceptual de por qué motivo se lo hace de esta manera. Bien. Profe, Sí. ¿puede repetir cuáles son los parámetros para que sea para que el par motor sea máximo en el arranque? El valor de la resistencia rotórica, ¿sí?, tiene que ser un valor tal que el deslizamiento crítico valga 1. Perfecto. ¿Está? Porque mira acá tenemos deslizamiento, ¿no? ¿Qué dice acá? Acá tenemos un deslizamiento igual a 1. Recordemos que el deslizamiento igual a 1 era cuando el motor estaba detenido. Entonces el deslizamiento crítico toma el valor de 1. Y si el deslizamiento crítico toma el valor de 1, quiere decir el deslizamiento crítico es donde yo tengo el par máximo. Quiere decir que el par máximo es igual al par de arranque. Entonces ahí es donde, esa es la virtud que tiene este motor. Porque recordemos que este motor es más caro que el motor con rotor, cortocircuito, jaula de ardilla. ¿Está? Es aproximadamente entre un 40 y un 50% más caro que el motor con jaula de ardilla.
Por lo tanto, este motor más caro y se va a utilizar solamente en esas situaciones donde se necesita par máximo. Bueno, entonces se lo hace arrancar con par máximo. Una vez que arranca, ¿qué es lo que pasa ahí? Se lleva ahora el conmutador, se lo pasa al punto 2, a medida que va tomando revoluciones, al 2, al 3, al 4 y al 5. Cuando llegamos al 5 es porque ya está en régimen el motor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Si vemos la curva par velocidad, a medida que nosotros fuimos quitando resistencia, el deslizamiento crítico pasó de tener un valor de 1, pasó a este valor máximo, acá, a este deslizamiento crítico. Recordemos que es desde acá hasta acá. Entonces ahora después disminuimos otra vez al otro punto la resistencia. Ahora pasamos a este deslizamiento crítico. Y la curva va tomando esta forma, ¿ven? Va tomando esa forma, va tomando esta otra, va tomando esta otra, hasta que llegamos a esta situación, a esta curva, cuando hemos eliminado totalmente esa resistencia rotórica. ¿Quedó claro? Profe, Sí. esa selección, digamos, de los distintos valores de resistencia se hace en forma manual a medida que va tomando velocidad el motor. Y puede ser también en forma automática, ¿sí? Mira acá, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Fíjate. Bueno, no miremos la parte de arriba. Acá tengo un inversor de marcha. Este es un motor, ¿no es cierto?, con rotor bobinado. ¿Cómo me doy cuenta que es un motor con rotor bobinado? Y porque acá tengo, este es el rotor, y de ahí del rotor tengo estas tres salidas. ¿Qué es lo que son esas tres salidas? Y los anillos rosantes con las escobillas. ¿Está claro? Esta es la conexión acá al estator. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos? Y ahora tengo este grupo de resistencia y este otro grupo de resistencia. Dos grupos de resistencia. Entonces esto va a funcionar en forma automática. ¿Por qué motivo? Y porque le he intercalado, sí, entre las resistencias he intercalado dos contactores. Un contactor KM4, un contactor KM3. Entonces en el momento del arranque, ¿qué es lo que tenemos? KM4 y KM3 van a estar desactivados. ¿Sí? Van a estar desactivados. Si los dos están desactivados, quiere decir que ahora a este rotor que tengo acá le he intercalado estas tres resistencias más estas otras tres resistencias. ¿Se entiende? Por cada fase tengo estas dos resistencias conectadas en serie. Entonces, estos dos contactores van a estar accionados por un temporizador. A medida que el motor va tomando vueltas, ¿no es cierto?, el primer temporizador va a hacer entrar al contactor KM3. Cuando yo cierre este contactor, estoy cortocircuitando acá. Por lo tanto, estoy eliminando la resistencia R1. Y luego va a entrar este otro contactor KM4. Cuando cierre este otro contactor, es lo mismo que si estoy cortocircuitando acá. O sea que he eliminado las dos resistencias, esos dos juegos de resistencias externas. ¿Se entendió? Sí. ¿Quedó claro? Bueno, muy bien. Sí, sí. Este sería el circuito de comando, pero listo, lo pasamos. No, ¿sí? No nos interesa ponernos, no, es decir, no nos interesa. No tenemos tiempo de ponernos a analizar todo el circuito de comando, ¿sí? Porque si no, no terminamos más con la materia. Bueno, muy bien. Vamos ahora con el otro arranque. Arranque electrónico con tensión variable y limitación de corriente. ¿Qué es lo que es este método de arranque? Bueno, este método de arranque es comúnmente lo que denominamos como arrancador suave. ¿Está claro? El arrancador suave. Fíjense en el campus, en la parte de práctica, donde dice práctica y evaluaciones. Fíjense ahí en la práctica porque hemos subido un video correspondiente a
esto, a los distintos métodos de arranque. Es un video sobre el tablero que nosotros les mostramos allá en la facultad, ¿sí? Es un tablero que tiene los distintos métodos de arranque. Y bueno, se los hemos ido con compañeros, con el ingeniero Romero y el ingeniero Tarquini. Fuimos la semana pasada y bueno, hicimos una grabación muy cortita. Videos son dos videos en realidad, son 7-8 minutos los dos videos, en donde les mostramos estos métodos de arranque. Bueno, dentro de estos métodos de arranque hay un arranque directo, hay un arranque estrella-triángulo, hay un arranque electrónico como este, por tensión variable y limitación de corriente, y hay un variador de velocidad por frecuencia. El variador de velocidad por frecuencia ya lo vamos a ver en variación de velocidad. Pero ese variador de velocidad por frecuencia también lo hace arrancar al motor, ¿sí? Pero bueno, es un aparato que se utiliza cuando hay que variarle la velocidad al motor, no para hacerlo arrancar, ¿sí? Entonces, ese video ahí está en el campus, ¿sí? En la parte de práctica y evaluaciones, obsérvenlo. Hemos tratado de arrimarnos lo más posible para que ustedes vean ahí los contactores, cómo se conectan y desconectan, en fin. Ahí van a encontrar, van a ver los contactores, van a ver un cablerío bárbaro, ahí sí, hay relé, pero lo que le mostramos ahí es prácticamente lo mismo que le podemos llegar a mostrar en forma presencial, ¿sí? Porque es una práctica demostrativa, el tablero ya está armado, así que simplemente para que observemos estos distintos métodos de arranque, ¿eh? Bueno, muy bien, vamos con este entonces. ¿En qué? Sí. Ahí estaba intentando abrir el video y para abrir el video te pide mandar una solicitud. Ah, la miércoles, está bien. Entonces lo he puesto, me he equivocado yo al cargar. Porque el video lo tuve que pasar al Drive y ahí en el Drive no me di cuenta de dejarlo libre. ¿Sí? Claro, es. Claro, sí, sí. Bueno, cuando terminemos la clase de hoy ya lo arreglo, ¿sabes? Así pueden ingresar, sí, sí. Sí, sí. Gracias. Listo. Gracias por avisarme, la verdad que no me di cuenta de eso. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, ¿en qué consiste este método? Es un método electrónico. Entonces, vamos a ir, es un método de tensión variable, dice. Tensión variable y limitación de corriente. Bueno, porque la tensión la vamos a ir aumentando gradualmente. Y al aumentar gradualmente esta tensión, la corriente se va limitando. ¿Sí? Es lo que conocemos como arrancadores suaves. ¿En qué consiste este tipo de arrancadores? Bueno, es un aparato electrónico que tiene internamente en la parte de potencia, ¿verdad? Que es por donde va a circular la corriente hacia el motor. Esa parte de potencia está constituida por tiristores, 2 tiristores por cada fase, y están montados en oposición. Ya les explico un momentito, ahí yo he puesto, porque, bueno, muchas veces no han cursado electrónica o están cursando electrónica, empiezan a cursar este semestre electrónica, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, es de este semestre. Claro. Entonces, bueno, no saben qué es lo que es un tiristor, para que lo puedan entender cómo funciona esto. Yo les he puesto ahí algo muy, muy fácil, muy simple, de cómo funciona un tiristor para que simplemente podamos interpretar el funcionamiento de este aparato, nada más. ¿Ah? Bueno, entonces, en función del encendido de estos tiristores, vamos a ver que va a ser la tensión que le aplicamos al motor.
entonces esa tensión va creciendo gradualmente hasta que llegamos al valor de la tensión nominal. La tensión nominal es la tensión de la red, y una vez que llegamos al valor de la tensión nominal, ¿sí?, internamente se cierra el circuito, digamos, se conecta directamente el motor a la red a través de este aparato, eliminando la parte electrónica. O sea que es como que adentro, ¿sí?, tiene como si fuese un contactor, que una vez que llega a la tensión nominal, ese contactor interno se cierra y ya la corriente pasa directamente desde la red al motor a través de este contactor. ¿Estamos? Y ya se elimina la parte electrónica. Esa parte electrónica solamente entra, ¿no es cierto?, entra en servicio o entra en juego en el momento del arranque y en el momento de parada del motor, ¿sí? Pura y exclusivamente. Momento de arranque y momento de parada. Bueno, acá tenemos el funcionamiento del tiristor, ¿sí? Un tiristor, también conocido como rectificador controlado de silicio o SCR. Este que tenemos, este es el tiristor, ¿sí? Este tiristor tiene una compuerta, entonces a través de esta compuerta se dispara el tiristor, ¿sí? Acá este es un circuito que yo les he puesto, es un circuito muy sencillo para controlar la intensidad luminosa de una lámpara incandescente. Esto comúnmente es conocido como dimmer, ¿sí? Dimmer. Está a través de una perillita, nosotros hacemos que la intensidad luminosa de esa lámpara incandescente aumente o disminuya. Esa perilla es esa resistencia variable que tenemos ahí, pero lo que nos interesa es ver qué hace este aparato, ¿sí? Este aparato, este tiristor, fíjense que tiene la forma de un diodo, ¿sí? Tiene es un diodo con una compuerta, ¿sí? ¿Qué es lo que es un diodo? Bueno, un diodo es un elemento semiconductor que se utiliza para rectificar la corriente alterna y transformarla en corriente continua. Un diodo conduce la corriente en un sentido, ¿está? O sea que si nosotros tenemos que este es un diodo, cuando la corriente circula en este sentido, de ánodo a cátodo, el aparato lo deja pasar, ¿sí? Y cuando va al revés, en sentido contrario, la corriente lo bloquea. Es por eso que un diodo es un semiconductor. ¿Por qué semiconductor? Y porque algunas veces se comporta como conductor y otras veces se comporta como aislante. Entonces, ¿qué es lo que un diodo, qué es lo que hace? Bueno, deja pasar en corriente alterna un hemiciclo, por ejemplo el hemiciclo positivo, y corta al negativo, porque el hemiciclo positivo sería equivalente a una corriente que circula en el sentido de ánodo a cátodo, y cuando viene el hemiciclo negativo, la corriente circula en sentido contrario, ahí es cuando la bloquea. Entonces un diodo deja pasar sí, semiciclo, lo bloquea, deja pasar este otro, el otro negativo lo bloquea y así sucesivamente. Eso es un diodo. Pero un tiristor ahora tenemos la posibilidad de a través de la compuerta hacerlo que se dispare en distintos instantes. O sea, ahora la ventaja que tengo con respecto al diodo, que yo puedo hacer que se dispare dentro de este hemiciclo positivo en cualquier instante. O sea que me deje pasar o todo el hemiciclo o semiciclo, o que me deje pasar una parte. Entonces, dependiendo del ángulo en que se dispare el tiristor, por ejemplo, acá se disparó a los 45 grados, o sea que acá bloqueó, acá se disparó. ¿Qué significa que se disparó? Que deja pasar ahora esta parte de la onda, la deja pasar. Y ahora bloquea todo este negativo como el diodo, pero también bloquea esta parte. Y deja pasar nuevamente esta operación. Y si se dispara a los 150 grados, bueno, va a bloquear acá hasta los 150 grados, hasta ahí.
Entonces, ¿qué deja pasar? Este pedacito solamente de ese hemiciclo positivo. Bloquea todo esto y deja pasar este otro. Bueno, entonces todo eso, el motor, ¿cómo lo ve? Bueno, lo ve como que esto lo ve como un valor de tensión que va cambiando. Si el tiristor no se dispara, no deja pasar nada. El motor está detenido, no le estoy aplicando tensión. Cuando el tiristor se dispara a los 150 grados, deja pasar esta partecita de la onda, o sea que ya tengo un valor de tensión. Luego va aumentando ese valor de tensión, va aumentando, va aumentando, va aumentando la parte de la onda que deja pasar. ¿Hasta cuándo? Hasta que deja pasar la totalidad de la onda. Cuando deja pasar la totalidad de la onda. ¿Por qué son dos en oposición por cada fase? Bueno, justamente porque acá tenemos, bueno, todo esto, la explicación es lo que yo les acabo de comentar, ¿sí? Ahí tenemos lo mismo, ¿sí? Cuando dispara a 45 deja pasar esta parte, a los 150 esta parte. En definitiva, lo que tenemos es los dos diodos en oposición. Esta es la parte electrónica, ¿ven? Por cada fase. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, los diodos, a través de un controlador, una parte de control, hace que uno deje pasar el hemiciclo positivo y el otro deje pasar el hemiciclo negativo. Por eso que están los dos en oposición. Entonces, cuando viene el hemiciclo positivo, vamos a tener que este es el que deja conducir, y cuando viene el hemiciclo negativo, este lo bloquea, pero este lo deja pasar. ¿Entienden? Entonces, de esta manera, fíjense, ahora, si yo tengo que los dos se están disparando en este instante de tiempo, cuando viene el hemiciclo positivo, bloquea esta parte y deja pasar esta parte de la onda. Cuando viene el hemiciclo negativo, bloquea esta parte y deja pasar esta parte de la onda. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Y el motor de todo esto ve un determinado valor eficaz de tensión. Entonces, cuando empieza a arrancar, ¿qué deja? Bloquea todo esto y deja pasar ahí una partecita, esta partecita. Bloquea nuevamente, deja pasar la partecita negativa, bloquea nuevamente, deja pasar la positiva y así sucesivamente. Y luego ese ángulo de disparo va disminuyendo, disminuyendo hasta que cuando, ¿no es cierto?, el motor ya arrancó, que es lo que deja pasar toda la onda. Y cuando deja pasar toda la onda, ahí es cuando aparece ese contactor interno que se cierra y ya elimina la parte electrónica. Ya los diodos, la corriente no circula a través de los diodos, sino que circula directamente desde la red al motor. ¿Se entendió Bien, el profe. funcionamiento? ¿Cómo? Sí, ¿qué logra entonces el tiristor acá en el arranque? ¿Cómo? Perdón. Ya, ¿cuál sería qué es lo que logra, digamos, el conjunto de tiristores estos Y lo que en el arranque? logra es que la tensión, el motor está mirando a la red y está mirando que hay una tensión que va incrementándose hasta llegar al valor nominal de la tensión. Eso es lo que está viendo el motor. ¿Está bien? ¿Está Sí, claro? pero no queda, digamos, la onda como si fuesen pulsos, ¿No? ¿Por qué? ¿no? No, porque cuando ya el motor arrancó, ya tiene aplicada la tensión completa, la tensión nominal. ¿Me explico? Sí, Ya tenés toda la onda completa. Ya los tiristores ya no trabajan. ¿Por qué motivo? Porque ahí es cuando se conecta internamente, te lo represento, te lo dibujo acá. Esto acá tiene internamente acá un contacto. Acá tiene otro contacto, ¿sí? Y acá tiene otro contacto, uno por cada fase. Cuando ya el tiristor, porque todos estos tiristores están controlados con, ¿no es cierto? Tienen un sistema, tienen un controlador, esto,
¿verdad? Esto es programable, esto es programable. Entonces, ¿sí? Nosotros estamos programando, ya les explico qué es lo que podemos hacer, aparte con este arranque suave. Pero cuando ya llegamos al valor, llega aplicada la tensión nominal, estos tres contactos se cierran. Este se cierra, este se cierra y este se cierra. Entonces la corriente ahora circula directamente desde la red hacia el motor. ¿Se entiende? Y ya los tiristores ya no funcionan. ¿Estamos? Ahí es cuando ya el motor ya arrancó. Listo. Ya arrancó, ya no necesito más. ¿Sí? No necesito que funcione la parte electrónica. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque estaría sacrificando todos esos aparatos y estaría circulando la corriente permanentemente. Por lo tanto, bueno, tendría poco tiempo de duración. Entonces, de esa manera estamos incrementando, ¿no es cierto?, la vida útil de este aparato. Bueno, como es un aparato electrónico, esto es programable. Entonces, ¿qué es lo que se puede programar? Bueno, lo que se puede programar es, por ejemplo, una rampa de aceleración. ¿Qué significa eso? Y bueno, yo programo que el motor desde 0 revoluciones hasta el número de revoluciones nominales lo haga en 15 segundos. ¿Estamos? ¿Qué es lo que es eso? Rampa de aceleración. O sea que va a ir gradualmente aumentando su velocidad hasta que a los 15 segundos exactos, ahí llega el número de revoluciones nominal. ¿Me explico? Dicho de otra manera, en 15 segundos el motor, ¿sí?, llegó a la tensión aplicada nominal. Si llegó a la tensión aplicada nominal es cuando se cierran los contactos y deja de funcionar la parte electrónica. Bueno, pero no solamente la rampa de aceleración, sino que también, ¿sí?, se puede programar la rampa de desaceleración. ¿Qué significa eso? Que yo programo ahora esa rampa de desaceleración cuando el motor está funcionando normalmente y yo quiero que se detenga. Bueno, yo quiero que se detenga y en 10 segundos quiero que el número de revoluciones nominales se detenga. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, programo esa rampa de desaceleración, que en 10 segundos el motor llegue desde tensión nominal a tensión cero. ¿Me explico? Bueno, muy bien, pero también se puede hacer otra cosa más. Se puede programar un frenado por corriente continua. ¿Está? Este aparato electrónico también tiene un rectificador, o sea que tiene la posibilidad de rectificar corriente alterna, transformar en corriente continua e inyectársela al motor. O sea que el motor, una vez que se detiene, si yo le inyecto, ¿no es cierto?, corriente continua, el rotor queda bloqueado. ¿Estamos? O sea que el motor se detiene y, es decir, el rotor se frena y queda bloqueado. ¿Estamos? Todo eso lo puedo hacer a través de este controlador. Pero aparte de eso también tiene otras ventajas. ¿Por qué motivo? Y porque puedo programar las protecciones. Tiene protección térmica y tiene protección contra cortocircuito, tiene protección de falta de fase. O sea que con este aparato lo único que tengo que hacer es poner el aparatito electrónico, programarlo, y me lo va a hacer arrancar, me lo va a hacer parar al motor y me lo va a proteger. No tengo que poner ni un relé térmico, no tengo que poner ningún guardamotor, no tengo que poner ningún otro elemento, porque este aparato tiene todas esas funciones. ¿Queda claro? ¿Estamos? Sí, bro. Sí. Bueno, bárbaro. Bueno, todo esto es, digamos, la parte para darle un poquito, ponerle, la parte, esto es lo importante, vuelvo a repetirle, es la parte conceptual, ¿sí? La parte de números, la parte de todos estos ejemplos que en todos aparecen numeritos, de qué pasa con el par, de qué es lo que pasa con la corriente de arranque y todo eso. Bueno, eso no es
tan importante, porque no se van a aprender un montón de números, porque no tiene ningún sentido. ¿Estamos? Uno después, mirando las características que tiene el aparato, el variador, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver todos esos detalles. Pero bueno, acá están agregados, ¿sí? En donde para este tipo de arranque, ¿sí? El par motor cambia también, varía el par motor, ¿verdad? Claro, ¿qué va a pasar con el par motor? Y el par motor va a disminuir, lógicamente. ¿Por qué? Porque todos estos son métodos de arranque a tensión reducida. ¿Sí? Yo lo que estoy haciendo para limitar la corriente de arranque, a ver, no perdamos de vista esto, ¿no? No perdamos de vista que todos estos métodos de arranque, ¿para qué son estos métodos? Porque nos agarramos y decimos, hagámoslo arrancar directamente, le ponemos un contactor, ¿sí? Un guardamotor junto con ese contactor y listo, nos olvidamos. No, porque el objetivo de todos estos métodos de arranque es limitar la corriente de arranque. Lógicamente, esto, ¿no es cierto?, se aplican a motores de potencias medias y grandes potencias. No le vamos a poner un arranque suave a un motorcito chiquito, un motorcito trifásico de 3 HP, de 5 HP, está directamente lo vamos a hacer arrancar directo con un contactor, le vamos a poner las protecciones y listo, ¿verdad? Aunque les digo que vienen arrancadores para todo tipo de potencia. Pero bueno, esto es una cuestión de costo, lógicamente. Este aparato es más caro que poner un contactor y un guardamotor para hacer arrancar directamente un motor chico, ¿no? Bueno, entonces, el par de arranque, ¿sí? El par de arranque disminuye, se reduce el par de arranque en una relación del cuadrado entre la relación entre la corriente de arranque directo y la corriente de arranque con este aparato, ¿sí? Por ejemplo, a ver, se los traduzco con números. Por ejemplo, para eso está este ejemplito. Supongamos que el par de arranque directo es 2 veces el par nominal. Par de arranque directo, 2 veces el par nominal, ¿sí? A ver, por ejemplo, acá tenemos, miren, este sería el par de arranque cuando el motor se lo hace arrancar directamente, ¿ven? Este que tenemos acá. Miremos ahí, tengo este momento de arranque. ¿Ven el momento de arranque? Ahí tengo el par de arranque. Y ahora miro allá acá, de acuerdo a la curva del par resistente, la curva del par resistente corta el par motor acá en este punto. Este punto, si yo lo traigo para acá, y está más o menos a la mitad, ¿no? Entre el par de arranque, entre este punto y 0, estoy ahí más o menos a la mitad. O sea que estoy diciendo que el par de arranque, que es este que está acá, es 2 veces el par nominal. ¿Se entiende? Acá es donde donde el par resistente corta la curva del par motor, ahí tengo el par nominal. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bueno, y supongamos que la corriente de arranque directa es 6 veces el valor de la corriente nominal. También está representada acá, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tengo la corriente de arranque 6 veces el valor de la corriente nominal. O sea que acá tendría un doble eje, un eje para el par y tendría otro eje con otra escala para la corriente. ¿Estamos? Entonces acá tengo que la corriente de arranque es 6 veces la corriente nominal. Entonces ahora supongamos que con este aparato, ahora en el momento del arranque, cuando el motor ya recibe una tensión tal que empieza a moverse el rotor, en ese momento la corriente, este aparato la ha limitado a 3 veces el valor de la corriente nominal. Por eso decimos la corriente de arranque 1, ahora es la corriente de arranque que va a tener cuando el rotor empieza a moverse
Y ahora sí, lo está alimentando, lo está haciendo arrancar este arranque suave, ¿verdad? Entonces ahora es 3 veces el valor de la corriente nominal. O sea que ahora, ¿qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que se redujo a la mitad la corriente de arranque con respecto al arranque directo. Entonces tenemos que 3 dividido 6 es 0,5. ¿Qué significa esto? Bueno, 0,5 es la relación entre la corriente de arranque con el arranque suave y el arranque directo. Quiere decir ahora que el par de arranque se va a reducir en este valor elevado al cuadrado. 0,5 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 0,5 elevado al cuadrado? 0,25. Si es 0,25 quiere decir que ahora el par de arranque que vamos a tener va a ser el par de arranque que teníamos en arranque directo, que es este, ¿está? Que es este, multiplicado por 0,5, este no es un 2, es elevado al cuadrado, 0,5 elevado al cuadrado, acá tenemos 0,25. O sea que, ¿qué significa? Bueno, significa que si en arranque directo tenía el par de arranque 2 veces el par nominal, el 25% de 2 veces el par nominal ahora va a arrancar con 0,5 del par nominal. ¿Me explico? O sea que ahora la curva, miren, ¿ven la curva que tengo? Acá tengo el par ahora desde acá hasta acá. Ahí tengo el par de arranque. Este es el par nominal. El par nominal es este, o sea que lo tengo acá. Y ahora arranca con la mitad de este valor. O sea que miren, miro este, el par de arranque directo, y el par de arranque ahora va a ser el 25% del par de arranque directo. Bueno, eso hay que tener cuidado. ¿Por qué motivo hay que tener cuidado? Y bueno, porque hay que tener presente de que el par de arranque tiene que estar siempre por encima del par resistente. Porque si el par resistente me hubiese quedado por encima del par de arranque, bueno, este método no me sirve, el motor no va a poder arrancar, porque no va a tener el par arrancador, no le va a dar el par suficiente como para que pueda arrancar. Bueno, ¿quedó claro? ¿Se entendió entonces esto traducido en números? O sea que lo único importante que es el par de arranque ahora con este aparato, con este elemento, este arrancador suave, ¿verdad? El par de arranque va a ser 0,5 elevado, perdón, va a ser la relación entre el par de arranque con el variador, par de arranque no, la corriente, la relación entre la corriente de arranque con el variador y con arranque directo elevado al cuadrado. Esa es la relación en la que se va a disminuir ese par de arranque. Bien. Bueno, vamos ahora, bueno, acá tenemos todo esto, las características, los números, estos números no están ahí, pero bueno, no le prestemos mucha atención. Lo que sí, miren, característica, tiene un motor, es decir, directamente los 3 bornes van conectados al motor. Esto, miren, esto es importante, porque la potencia de 1,5 a 2800 kilowatts. O sea que fíjense en ustedes el amplio espectro de potencias para los cuales vienen este tipo de aparatos. Entonces, acá está lo que les comenté recién, rampa de aceleración y de desaceleración con ajustes, es programable, posibilidad de frenado con inyección de corriente continua, aparato sin mantenimiento con ajustes de parámetros. O sea, significa que este es programable, ¿ya? Bueno, muy bien. Acá tenemos estos aparatitos, ahí tenemos distintas imágenes, acá tienen las características. Esto lo puse como para que tengamos idea de qué estamos hablando. Bueno, estamos hablando de un aparato en donde acá conectamos las 3 fases RST. Acá conectamos la salida
las 3 fases que van hacia el motor y conectamos el motor, listo, ese es el aparato. O sea que es muy simple de conectar y bueno, lógicamente después hay que ver, de acuerdo al tipo, ¿no es cierto?, al fabricante, cada fabricante, bueno, te dice, te dan las instrucciones, te dan las instrucciones para que lo puedas programar y puedas programar, ¿no es cierto?, todos los parámetros correspondientes al motor, ¿verdad? ¿Qué parámetros? Y, por ejemplo, los parámetros de corriente de disparo, por ejemplo, cuando que se dispare cuando tenemos una sobrecarga o sobrecorriente, cuando hay un cortocircuito, bueno, todo eso es programado. ¿Estamos? Bien. Bueno, ahí tenemos entonces los aparatitos, ahí están las características, acá dice todo lo que puede hacer: protección de motor incorporada, operación de ambiente hasta 55 grados, control de torque en la aceleración y desaceleración, funciones de PLC incorporada. Esto se puede comandar a través de un PLC, ¿sí? Acá, por ejemplo, este aparato que tiene acá ya viene con el programador incorporado. Este otro no, esto viene con un cable, sí, el vendedor te da el programa, con el cable ahí un USB conectado a la computadora, uno carga el programa y con eso lo puede programar, ¿sí? ¿Se entendió este tema? Sí, profe. Bueno, bien, bárbaro. Esto es uno de los métodos de arranque que se utiliza, ¿sí? Entonces, por eso ustedes vayan teniendo presente todo eso. Los que no se utilizan los pasamos rápido y los que se utilizan, ahí sí nos detenemos y los desarrollamos. ¿Ah? Bueno, muy bien. Vamos ahora con el arranque, ¿no es cierto? Vamos con arranque con jaulas especiales, ¿sí? Arranque con jaulas especiales. Vamos entonces, ¿qué es lo que son jaulas especiales? Bueno, ya habíamos hablado. Es la doble jaula de ardilla, ¿sí? Lógicamente, estas jaulas especiales ya no es rotor bobinado, motor con rotor, jaula de ardilla o cortocircuito. Entonces tenemos la jaula de ardilla estándar y tenemos las jaulas especiales. Dentro de las jaulas especiales, ahí tenemos la doble jaula y tenemos las ranuras profundas. ¿Ah? Bueno, acá tenemos un corte, ahí tenemos, ven, el motor, ahí tenemos la jaula y ahí tenemos la doble jaula. Uno por afuera, otro por dentro. Ahí tenemos los dos anillos que cortocircuitan esa doble jaula, ¿sí? Y tienen una característica esta doble jaula, que están construidas, es decir, la jaula externa es de menor sección, ¿sí? Y aparte de eso, aparte de tener menor sección, está hecho con un conductor de menor resistividad que la jaula interna, que la jaula inferior o jaula, ¿sí? La jaula interna. Nosotros lo que queremos es que este motor arranque, en el momento del arranque, la mayor intensidad de corriente circule por la jaula de mayor resistencia. Ese es el objetivo de estas dos jaulas. ¿Pero por qué motivo? Bueno, porque ya estuvimos analizando, ¿verdad? Con el rotor bobinado. Este sería una solución intermedia entre el rotor bobinado y el rotor con jaula de ardilla estándar, ¿verdad? Una solución intermedia con respecto a par de arranque y una solución intermedia con respecto a costos, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos las tres alternativas. Tenemos el motor con rotor en cortocircuito jaula de ardilla estándar, es el más barato,
después tenemos par de arranque, el menor par de arranque, después tenemos esta jaula, doble jaula de ardilla o ranuras profundas, que ahí tenemos un término medio, ¿sí? Mejor par de arranque y un poco más caro. Y después tenemos la mejor solución con respecto al par, que es el rotor bobinado, mejor par, máximo par de arranque, pero también más caro. Entonces esta es una solución intermedia. Bueno, pero ¿cómo funciona esto? Bueno, esto funciona a través de lo que habíamos visto del efecto pelicular, ¿sí? Nosotros acá vamos a hablar de no de la resistencia de la jaula, sino que vamos a hablar de la impedancia de la jaula de ardilla, ¿sí? ¿Por qué motivo? Bueno, porque al hablar de la impedancia, estamos considerando dos factores que tienen preponderancia en el momento del arranque o cuando el motor ya está funcionando, que es la resistencia interna del conductor de la jaula y también la reactancia de dispersión, porque las dos entran en juego en el momento del arranque. Entonces, es por eso que hablamos de la impedancia de la jaula de ardilla. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cómo arranca? Bueno, a ver, en el momento del arranque, la corriente se produce una FEN inducida y una corriente inducida. A ver, recordemos el principio de funcionamiento, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Un campo magnético rodante generado en los bobinados del estator. El rotor está quietito, está detenido, entonces se produce una gran variación de flujo en el tiempo en estos conductores que tenemos acá, y como tengo un circuito cerrado, aparece una FEN inducida y una corriente inducida. Bueno, la corriente circula por las dos jaulas, pero hay una que en el momento del arranque conduce más que la otra. ¿Estamos? Entonces yo ya tengo, al decir, bueno, tengo dos jaulas de ardilla, bueno, entonces yo ya tengo ahora dos pares motor. Las dos están traccionando, las dos me están moviendo ese rotor, ¿no es cierto? Ese rotor que está girando. Entonces, bueno, ahí ya tengo una ventaja, ya tengo ahora un mejor par de arranque porque tengo corriente en dos jaulas y tengo par en las dos jaulas. Pero hay una por la que va a circular más corriente que por la otra. Y es justamente por la de mayor resistencia. ¿Por qué motivo? Bueno, porque la de mayor resistencia es la jaula de arranque superior. ¿Por qué? Porque está hecha con un conductor ¿no es cierto?, de mayor resistividad o mayor resistencia. Y aparte de eso, tiene menor sección. Recordemos que la resistencia era resistividad por longitud dividido sección. Entonces, al tener menor sección, mayor resistencia. Al tener mayor resistividad, mayor resistencia, ¿sí? O sea que este conductor que yo tengo acá tiene mayor resistencia que el de abajo. Bueno, pero ¿y por qué motivo? Si la corriente siempre circula por donde, ¿no es cierto?, se le ofrece la menor oposición. Y acá estoy diciendo que está circulando por aquella jaula que le está ofreciendo mayor oposición o mayor resistencia. Bueno, la explicación está con respecto a la impedancia de la jaula, porque esa impedancia va a tener una parte resistiva y va a tener una parte inductiva. Esa parte inductiva va a estar dada por la reactancia debido a los flujos dispersos. O sea que Z es igual a R más JX. R, resistencia de la jaula de ardilla. X, reactancia debido a los flujos. ¿Qué flujos? Estos flujos que tenemos representados acá. Entonces ahora vamos al momento del arranque. ¿Qué es lo que sucede en la jaula de ardilla en el momento de arranque? Bueno, en la jaula de ardilla, en el momento del arranque, yo tengo que la frecuencia de la FEN inducida y de la corriente inducida en el rotor es la misma de la red, porque el rotor está quieto. Por lo tanto, ¿quién prevalece sobre quién? En el valor de Z,
prevalece el valor de X por sobre el valor de R. Porque esa reactancia debido al flujo disperso es 2pi por F, frecuencia por L. Si yo tengo que la frecuencia es máxima, el valor de X es máximo. Por lo tanto, prevalece la X por sobre la R. O sea que la corriente, la mayor intensidad de corriente, ¿por dónde va a circular? Y por aquella jaula que tenga menor X, sin importar el valor de R. ¿Cuál es la que tiene menor X? Y la que tiene menor X, acá lo tenemos representado a través de esas líneas de campo de flujo disperso. Esta va a ser la que tiene menor X. Entonces la corriente, la mayor intensidad de corriente empieza a circular por acá. Al tener la mayor resistencia, ¿qué es lo que sucede? Y la curva par velocidad que me va a dar esta jaula solita es esta que está acá. Esta que tengo acá, en donde tengo un gran momento de arranque. Porque tengo una gran resistencia, ¿no es cierto? R a esa circulación de corriente, pues tiene menor sección y tiene mayor resistividad. Bueno, pero por esta otra también se va a inducir FEN y también va a haber corriente inducida. Pero bueno, esta tiene mayor X, por lo tanto vamos a tener una menor circulación de corriente. Entonces por eso que la curva correspondiente del par en función del deslizamiento es esta. En definitiva, como las dos están traccionando en cada instante, entonces en cada instante tenemos que ir sumando los pares correspondientes a la doble jaula. Y me da como resultado este par en función del deslizamiento. ¿Se entiende? Se dan cuenta que tengo un mayor par que la de rotor, ¿no es cierto? Rotor en cortocircuito estándar, pero voy a tener un menor par de arranque que la de rotor bobinado, por eso que una solución intermedia. Bueno, muy bien. Acá tenemos lo mismo, bueno, todo eso está explicado. Y lo mismo sucede, acá tenemos un rotor con ranuras profundas, ¿ven? Miren, ahí tenemos el rotor y ahí tenemos las barras. Esto es ranura profunda, es una barra. Acá tenemos el anillo de cortocircuito. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá sucede lo mismo en la de ranuras profundas. ¿Por qué? Y porque en esta parte, en toda esta parte es donde tengo la mayor, ¿no es cierto? El mayor X, la mayor reactancia debido a los flujos dispersos. Entonces, en el momento del arranque, la corriente, ¿por dónde circula? Y circula por la parte superior. Acá estamos representando densidad de corriente. Mayor densidad de corriente en esta parte, por eso que está más oscura, menor densidad de corriente en esta. Ojo, está circulando corriente por toda la barra, igual que recién. Pero la mayor la tengo acá y acá tengo una menor intensidad. A medida que empieza a aumentar el número de revoluciones, la frecuencia empieza a disminuir. Y cuando empieza a disminuir la frecuencia, empieza a perder preponderancia la X por sobre la R. Entonces, a medida que va aumentando la velocidad, va disminuyendo la frecuencia, va disminuyendo la preponderancia de X sobre R, X va disminuyendo, R empieza a tomar preponderancia porque no cambia, la R no cambia con la frecuencia, ¿no? La R es constante. Lo que pasa es que la X en el momento de arranque es un valor más grande que la R. A medida que va disminuyendo la frecuencia, la X va disminuyendo y se coloca por debajo del valor de R. Entonces acá tenemos 50% del número de revoluciones nominales y acá tenemos en el 100%. La corriente, ¿no es cierto? Ya la tenemos distribuida a lo largo de toda la barra, ¿verdad? A lo largo de toda la sección transversal de la barra. ¿Pero por qué a lo largo de toda la sección transversal de la barra? ¿Ah? A ver, ¿alguien me puede contestar ahí?
¿Qué es lo que sucede cuando estamos en el número de revoluciones nominales? ¿Qué pasa en el rotor? ¿Puede repetir bien la pregunta, profe? Disculpe. Vuelvo a repetir. Acá estamos, dice 100% del número de revoluciones nominales. O sea que ya llegó el número de revoluciones nominales. Dice que la densidad de corriente sigma es la misma a lo largo de toda la sección transversal. Pregunto yo por qué motivo la corriente circula a través de toda la sección transversal. Cuando hemos dicho que la corriente alterna está circulando, se produce una circulación de corriente a través de la superficie del conductor. En este caso, a ver, ¿quién me puede responder? Porque se comporta como una corriente continua. Claro, porque tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos? Y tenemos que la frecuencia, ¿cuánto era la frecuencia de la corriente en el rotor? Y 3 Hz, 4 Hz, o sea que la frecuencia es sumamente baja. Por lo tanto, casi que se comporta como una corriente continua, es por eso que se distribuye a lo largo de toda la sección transversal. ¿Eh? Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos las jaulas especiales. Bueno, acá tenemos lo mismo. ¿Estamos? Acá, bueno, aparecen los numeritos, no le demos tanta importancia. Acá tenemos las dos jaulas, acá tenemos los dos pares. Par externo, par interno, la suma de los dos, es lo mismo que acabamos de ver recién con colores, es lo mismo. Bueno, acá tenemos el circuito equivalente de la doble jaula, simplemente para que veamos, ¿sí? El circuito equivalente, está la rama de vacío, está el bobinado del estator, y ahora tengo una doble jaula, ¿ven? Acá tenemos una doble jaula. ¿Ah? Bien, listo. Acá tenemos datos sobre las distintas formas de arranque, qué es lo que pasa con la corriente con respecto a la corriente de cortocircuito, o sea, con respecto a la corriente de arranque sería, igual que el par de arranque con respecto al par nominal, a tensión nominal, ¿sí? Entonces acá tenemos los distintos métodos de arranque. Tensión nominal, esto 100%, 100%, esto es arranque directo, es el que hemos tomado como referencia. Entonces ahí tenemos con autotransformador 80%, 65, 50% de la tensión nominal. Eso es lo que sucede con la corriente y esto es lo que sucede con el par. Sí, agregando resistencia o reactancia en el circuito primario, esto es lo que sucede en el estrella triángulo. La corriente se reducía en 1/3 y el par también en 1/3. ¿Está? Con los devanados parciales, ¿verdad? O el que tenía un doble bobinado, bueno, ahí tenemos las corrientes. Y bueno, con rotor bobinado la corriente se disminuye al 25%, la corriente de arranque, ¿sí? Y el par un 150%, o sea que aumenta el par considerablemente. Bueno, números, no le presten atención, números. ¿Sí? Al tiempo de arranque, cuando hablamos del arranque de la estrella triángulo, por ejemplo, ¿qué decíamos? ¿Sí? Bueno, en función, acá tenemos algunos tiempos de arranque dependiendo del número de revoluciones, ¿sí? De acuerdo al par resistente, versión A y versión B, acá tenemos par A, constante, par B, un par, ¿sí? En donde el par varía en forma cuadrática con el número de revoluciones. Par A o par B, ahí tenemos en cada caso el tiempo de arranque de acuerdo al número de revoluciones. Esto es más o menos para tener una idea. El tiempo de arranque siempre va a depender del par resistente, lógicamente. Entonces, ¿entre cuánto? Bueno, siempre hablamos de alrededor de 10 segundos. Cuando hablamos porque es un valor promedio, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos las distintas alternativas para que ustedes tengan, ¿no es cierto?, una referencia de esos tiempos de arranque. Bueno, acá tenemos el tema de comparaciones, ¿sí? Corriente absorbida, momento motor y costo, ¿sí?
el costo de cada motor. La corriente absorbida, el arranque directo, el que tiene mayor corriente, el que absorbe mayor corriente, tenemos el de mayor motor, pero y es el de menor costo. Pero lógicamente esto es para motores pequeños, ¿verdad? Bueno, y ahí tenemos las otras comparaciones, ¿sí? Arrollamientos divididos, estrella triángulo, bueno, en fin, comparaciones, y ahí terminamos. Bueno, muy bien. Vamos ahora, ¿sí? Vamos a acá. Vamos